Hace 7 años que nadie me toca, susurró la viuda apache al joven ganadero virgen. En lo profundo del desierto, donde el sol parece abrazar la tierra con fuerza y el viento susurra entre los arbustos secos, había un pequeño rancho. Sus paredes de adobe contaban historias de generaciones pasadas, de lluvias escasas y de soles que caían como martillos sobre los campos. Allí vivía María, una mujer apache que, desde hacía 7 años, había aprendido a vivir en silencio. La muerte de su esposo la había dejado sola, pero también fuerte. Cada rincón de su casa estaba lleno de recuerdos, fotografías amarillentas en la pared, la silla donde él se sentaba al anochecer, el viejo caballo que ahora ella misma cuidaba. María tenía los ojos que reflejaban la tierra del desierto, profundos, calmados, con un brillo que parecía guardar secretos antiguos. Su rutina era simple y dura a la vez. Se levantaba antes del amanecer, revisaba los corrales, alimentaba a los animales y trabajaba la tierra hasta que el sol caía al horizonte. La soledad era su compañía, pero también su refugio. Había aprendido a vivir con el silencio, a escucharlo, a hablarle cuando nadie más estaba allí. Un día, llegó al rancho un joven ganadero llamado Tomás. Era de otra región y su vida hasta ese momento había sido muy diferente, nunca había trabajado en un rancho tan remoto, y mucho menos convivido con personas que guardaban la memoria de la tierra como María. Llegó con un caballo cargado de sacos y herramientas, con los ojos abiertos a todo lo nuevo, curioso pero tímido. La primera vez que vio a María, quedó impresionado por su presencia. No era solo su belleza madura, sino la manera en que se movía entre los animales con confianza y cuidado, como si hablara con ellos sin palabras. María, por su parte, observó al joven con cautela. Su mirada era firme, pero no hostil. Estaba acostumbrada a que los forasteros pasaran por su rancho, muchos sin respeto por la tierra o los animales, pero Tomás parecía diferente. Había algo en el que la hacía recordar épocas lejanas, cuando la compañía no se medía en años sino en momentos compartidos. Sin embargo, ella también sabía que debía mantener la distancia. La soledad no era solo compañía, era un escudo que protegía su corazón. Los primeros días transcurrieron entre negociaciones de pasto y agua para el ganado, pequeñas charlas sobre el clima y la tierra, y silencios que decían más que las palabras. Tomás escuchaba con atención, tratando de entender la vida de María y el ritmo del rancho. Cada gesto de la mujer le parecía lleno de significado, como acariciaba al caballo viejo, como doblaba las mantas con cuidado, como miraba el horizonte con esa mezcla de tristeza y determinación. Poco a poco, un respeto silencioso comenzó a crecer entre ambos. El rancho era un lugar de contrastes. Por un lado, estaba la dureza del trabajo diario, levantar pesadas cargas, limpiar los corrales, enfrentar el sol y la sequía. Por otro, había momentos de belleza simple, el canto de un pájaro al amanecer, la brisa que movía suavemente los arbustos, la luz del atardecer reflejada en las paredes de adobe. María enseñó a Tomás a apreciar esos momentos, a escuchar el viento y a comprender el lenguaje de la tierra. Él, a su vez, traía consigo historias de su región, palabras frescas y desconocidas, y una mirada joven que recordaba a María lo que era observar el mundo con curiosidad sin miedo. Un atardecer, mientras Tomás arreglaba una cerca, María se sentó en la puerta de su casa, apoyando la espalda contra la madera. Miró al joven y, sin decir nada, dejó que su presencia hablara por ella. Tomás levantó la vista y sus ojos se encontraron. Hubo un instante de silencio cargado de comprensión mutua, ella, con años de experiencia y recuerdos guardados, y él, con la inocencia y la energía de la juventud. Fue un momento sencillo, pero con una intensidad que ninguno de los dos había sentido antes. María no había compartido su historia con nadie en años. La muerte de su esposo no solo había dejado un vacío emocional, sino también un recuerdo constante de lo que significaba amar y perder. Cada gesto, cada mirada, cada palabra debía ser medida. Con Tomás, sin embargo, sentía una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Podría confiar en alguien de nuevo?
¿Podría abrirse al mundo después de tanto tiempo sola? Son preguntas que rondaban en su mente mientras veía al joven trabajar, intentando aprender, intentando integrarse en un lugar que había sido suyo y solitario durante mucho tiempo. Esa primera parte de la historia establece el contexto, los personajes y la tensión inicial, sin apresurar la trama ni entrar en conflictos intensos todavía. La soledad de María, la curiosidad de Tomás y la riqueza del rancho como escenario crean una base sólida para las siguientes partes, manteniendo al lector interesado en descubrir cómo evolucionará su relación. Los días pasaron lentamente en el rancho. El sol seguía subiendo con fuerza cada mañana, calentando la tierra y los techos de adobe. María se levantaba temprano como siempre, pero ahora notaba la presencia de Tomás más cerca de su rutina diaria. El joven ganadero aprendía rápidamente a mover los animales, a cuidar los corrales y a preparar el agua para el ganado. Aunque su fuerza física no era igual a la de María, su dedicación y curiosidad impresionaban a la mujer. Tomás sentía que cada actividad tenía un significado más profundo. No era solo trabajo físico, cada gesto era parte de un ritual, una manera de conectar con la tierra y con los animales. María lo observaba de cerca mientras él cometía errores, pero también lo corregía con paciencia. No había recriminaciones, solo enseñanzas. Por primera vez, Tomás entendió que la vida en el rancho no era simple, era una danza delicada entre esfuerzo, respeto y cuidado. Con el paso de los días, comenzaron a compartir pequeñas conversaciones que parecían triviales, pero que revelaban mucho sobre sus vidas. Tomás contaba historias de su hogar, de la ciudad cercana, de sus amigos y de cómo nunca había trabajado en un lugar tan aislado. María, a su manera, compartía recuerdos de su esposo y de su infancia entre los suyos, aunque siempre con cuidado de no revelar demasiado. Su voz era tranquila, medida, y cada palabra parecía seleccionada con precisión. Una tarde, después de revisar el ganado, Tomás y María se sentaron en la sombra de un viejo nogal cerca del río seco. El viento movía suavemente las hojas, creando un sonido relajante que llenaba el silencio entre ellos. Tomás observaba a María con atención, notando la fuerza en sus manos, la firmeza de su espalda y la serenidad de sus ojos. María, por su parte, sentía una mezcla extraña, curiosidad, simpatía y un ligero nerviosismo ante la inocencia del joven. Era la primera vez en muchos años que alguien parecía querer acercarse sin apresurarla ni juzgarla. María empezó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos, como Tomás acariciaba al caballo con cuidado, como escuchaba el canto de los pájaros y como preguntaba sobre todo, desde la tierra hasta las costumbres de la región. Cada pregunta mostraba respeto y un interés genuino. Para ella, eso era refrescante, casi como descubrir un mundo que había estado dormido durante mucho tiempo. El joven, a su vez, comenzó a notar algo especial en la manera de moverse de María. No era solo la experiencia en las labores del rancho, era la forma en que se relacionaba con todo a su alrededor, desde los animales hasta las plantas, pasando por cada rincón del hogar. Había un orden silencioso y natural en su vida que Tomás nunca había visto antes. Esa admiración silenciosa hacía que sus ojos se encontraran con frecuencia, y en esos momentos ambos sentían una especie de conexión, ligera pero presente. El rancho, que antes parecía un lugar de soledad, comenzó a llenarse de momentos compartidos. Preparaban el agua juntos, arreglaban cercas y hasta recogían frutos del huerto. La rutina, que al principio era solitaria, se transformaba lentamente en una danza de cooperación silenciosa. No necesitaban muchas palabras, los gestos bastaban para entenderse. Cada tarde terminaba con un silencio cómodo, donde la presencia del otro era suficiente para llenar la soledad de María y la novedad del lugar para Tomás. Un día, mientras Tomás intentaba domar un caballo joven y nervioso, María se acercó para ayudarlo. Sus manos fuertes y seguras tomaron las riendas con habilidad, enseñándole a mantener la calma. Tomás la miró y, sin decir nada, comprendió que estaba aprendiendo mucho más que habilidades prácticas, estaba aprendiendo sobre paciencia, respeto y confianza. Esa tarde, cuando el caballo finalmente se calmó,
los dos se sentaron en el suelo, cubiertos de polvo, riendo por la dificultad de la tarea. La risa fue ligera, pero profunda, era la primera vez que compartían un momento genuinamente feliz juntos. María, en esos instantes, comenzó a recordar lo que significaba sentir cercanía humana sin miedo. No era un sentimiento nuevo, pero sí olvidado. Tomás no venía con demandas ni expectativas, simplemente estaba allí, dispuesto a aprender y a compartir. Esa diferencia hizo que María lo mirara con una mezcla de sorpresa y ternura. Por primera vez en años, se permitió imaginar la posibilidad de compañía constante, aunque no estaba segura de cómo manejar esos sentimientos. Al caer la tarde, Tomás preparó la cena mientras María encendía una pequeña lámpara de aceite. La luz suave iluminaba el interior rústico del rancho, reflejando las texturas de las paredes y los muebles hechos a mano. Ambos se sentaron a comer, compartiendo pan, verduras y un poco de carne seca. La conversación era ligera, sobre los animales y las tareas del día, pero había un trasfondo de curiosidad y atención mutua. Cada gesto era observado, cada palabra escuchada. Era un acercamiento lento, casi imperceptible, pero con un peso emocional que ninguno de los dos ignoraba. Esa noche, antes de dormir, María se sentó junto a la ventana, mirando el cielo lleno de estrellas. Pensó en su esposo, en los años que habían pasado y en la soledad que había aceptado como parte de su vida. Pero también pensó en Tomás, en su presencia tranquila y constante, y en la forma en que ella misma había comenzado a esperar esos pequeños momentos compartidos durante el día. Era un sentimiento nuevo, ligero y confuso, pero agradable. Por primera vez, la idea de volver a confiar en alguien parecía posible. Tomás, en su pequeña habitación improvisada, no dejaba de pensar en María. Se sentía atraído no solo por su belleza o su fuerza, sino por la sabiduría tranquila que emanaba. Cada acción de ella, cada mirada, cada gesto de cuidado hacia los animales y hacia él, le hacía sentir que estaba aprendiendo algo más que tareas de rancho, estaba aprendiendo sobre la vida misma, sobre respeto, paciencia y conexión. En esta parte de la historia, el lector empieza a ver el inicio de un vínculo emocional profundo, basado en respeto, cuidado y curiosidad mutua. La tensión romántica o de cercanía está presente, pero no es precipitada, se construye lentamente a través de acciones, gestos y pequeños momentos compartidos. Esto mantiene la narrativa interesante y atractiva, permitiendo que la audiencia se conecte con los personajes y con su entorno. El rancho había empezado a sentirse más lleno de vida desde que Tomás llegó. Sin embargo, con la cercanía también comenzaron a surgir los primeros conflictos internos y las dudas que ninguno de los dos había anticipado. María notaba cómo su corazón se aceleraba en presencia del joven, algo que hacía años no sentía. Esa sensación la confundía y la asustaba. Por un lado, quería la compañía y la conexión que Tomás ofrecía, por otro, recordaba el vacío que había dejado su esposo y temía volver a abrir su corazón para ser herida de nuevo. Tomás, por su parte, también sentía una mezcla de emociones desconocidas. Su admiración por María se mezclaba con una inquietud, no sabía cómo acercarse sin incomodarla, ni cómo expresar su afecto sin cruzar los límites que sentía en el aire. A veces, los silencios se volvían pesados y él se encontraba mirando a María, tratando de descifrar sus gestos, su mirada, su postura. Cada movimiento de ella parecía cargar un significado que él apenas empezaba a entender. Un día, mientras revisaban las cercas al borde del cañón, un malentendido surgió. Tomás intentó ayudar a María levantando una viga pesada que ella estaba moviendo sola, sin darse cuenta de que ella no quería intervención. María reaccionó de manera brusca, apartando la mano del joven y diciendo con voz firme pero contenida, «Puedo sola. No necesito ayuda». Tomás se quedó en silencio, sorprendido y un poco herido. No era su intención incomodarla, solo quería ayudar. Sin embargo, ese pequeño episodio dejó entre ellos una sensación extraña. María se dio cuenta de que había sido más dura de lo necesario, pero la mezcla de orgullo y miedo a la vulnerabilidad la había hecho reaccionar así. Tomás,
mientras tanto, se preguntaba cómo podía demostrar respeto y afecto al mismo tiempo. Ese día, la distancia entre ellos se sintió más tangible. María volvió a su casa, evitando mirar a Tomás, y él continuó con las tareas del rancho con el ánimo apagado. La rutina, que antes los acercaba, ahora parecía un espacio lleno de tensión silenciosa. Pero la vida en el rancho no se detenía, los animales necesitaban atención, las cercas debían repararse y la tierra no podía esperar a que las emociones se calmaran. A medida que pasaban las horas, la tensión comenzó a desvanecerse lentamente. María, al ver que Tomás trabajaba con cuidado y sin rencor, sintió que su enojo se transformaba en algo más suave, una mezcla de respeto y afecto que no había permitido antes. Tomás, observando la determinación de María y su habilidad para manejar el rancho, empezó a comprender que la mujer no estaba rechazando su ayuda por orgullo, sino por miedo a perder su independencia. Ese entendimiento silencioso fortaleció el vínculo entre ellos, aunque aún no se atrevieran a hablar directamente sobre lo que sentían. Esa misma semana, una tormenta de verano sorprendió al rancho. Las nubes negras cubrieron el cielo rápidamente, y la lluvia comenzó a golpear con fuerza el techo de adobe. Los animales se asustaron, y tanto María como Tomás tuvieron que correr para protegerlos y asegurar los corrales. Trabajaron codo a codo bajo la lluvia, empapados, pero enfocados en el bienestar del ganado y la seguridad del rancho. En medio del caos, la distancia que había surgido días antes parecía desaparecer. Los dos se movían como un equipo, cada uno anticipando los movimientos del otro. Cuando finalmente la tormenta pasó, ambos se sentaron sobre un tronco cerca del río, empapados y cubiertos de barro. Sus miradas se encontraron y, sin palabras, compartieron un momento de alivio y cercanía. La tensión se había transformado en confianza, la distancia, en complicidad. María comprendió que Tomás no se rendiría ante sus límites, y Tomás entendió que la paciencia sería clave para ganarse la confianza de María. Al día siguiente, la rutina volvió al rancho, pero algo había cambiado. Los silencios ya no eran incómodos, eran espacios para observarse, para aprender el lenguaje del otro. María empezaba a notar los pequeños gestos de Tomás, cómo preparaba el agua antes de que ella lo pidiera, cómo limpiaba los establos sin que nadie lo obligara, cómo miraba el horizonte y parecía contemplar no solo la tierra, sino también la vida que allí ocurría. Tomás, a su vez, se sorprendía con cada sonrisa fugaz de María, con cada mirada que parecía contener historias que él aún no conocía. Un momento particularmente significativo ocurrió cuando María enseñaba a Tomás a plantar semillas de maíz. Mientras él intentaba seguir sus instrucciones, accidentalmente derramó un saco de tierra sobre sus botas. Ambos se rieron de la torpeza del joven, y por primera vez en mucho tiempo, María se permitió sentir alegría sin culpa ni recuerdos dolorosos. Esa risa compartida fue un puente entre sus corazones, un hilo delicado que comenzaba a unirlos de manera invisible pero firme. A medida que la relación se desarrollaba, María también comenzó a reflexionar sobre su pasado. Los recuerdos de su esposo ya no eran solo dolorosos, eran parte de la fortaleza que la mantenía viva. La llegada de Tomás le enseñaba que podía mirar hacia adelante sin olvidar, que podía aceptar compañía sin traicionar su historia. Por su parte, Tomás aprendía que la vida no siempre era simple ni directa, y que el afecto verdadero requería paciencia, respeto y comprensión profunda. En esta parte de la historia, el conflicto no es externo, sino emocional y psicológico. Los personajes deben enfrentar sus miedos, sus recuerdos y sus expectativas, mientras continúan compartiendo experiencias cotidianas en el rancho. La narrativa se mantiene atractiva gracias a los detalles del trabajo, la naturaleza y los momentos de cercanía, creando un equilibrio entre tensión y conexión. La combinación de malentendidos, momentos de cooperación y silencios significativos mantiene al lector interesado, mostrando que el desarrollo emocional puede ser tan cautivador como cualquier acción intensa. María y Tomás empiezan a entenderse no solo a través de palabras, sino a través de gestos, miradas y acciones compartidas, sentando las bases para la profundidad de su vínculo en las siguientes partes.
El verano comenzaba a ceder lentamente ante los primeros indicios del otoño. Los días seguían siendo largos y calurosos, pero las noches se llenaban de un aire fresco que traía consigo nuevos aromas de tierra húmeda y hojas secas. En el rancho, todo parecía en calma, pero en el corazón de María y Tomás, las emociones comenzaban a vibrar con intensidad. María sentía que cada día la presencia del joven ganadero se volvía más necesaria. Lo observaba con atención mientras él realizaba sus tareas con cuidado y paciencia. Su mirada seguía cada movimiento, no solo por curiosidad, sino porque empezaba a sentir una cercanía que no había experimentado en años. Por primera vez en mucho tiempo, la soledad parecía menos pesada. Sin embargo, esa sensación también venía acompañada de miedo. Miedo a confiar demasiado, miedo a abrirse por completo, miedo a que los recuerdos de su esposo interfirieran con cualquier posibilidad de afecto nuevo. Tomás, por su parte, también luchaba con emociones desconocidas. Su atracción y respeto por María crecían cada día, y no sabía cómo manejarlo. Cada gesto de ella, cada mirada, parecía decir algo que él no podía comprender del todo, pero que lo invitaba a acercarse con delicadeza. La diferencia de edad, la experiencia de vida de María y la profundidad de sus emociones lo hacían sentir inseguro, como si cualquier paso en falso pudiera romper el delicado equilibrio que habían construido. Una tarde, mientras caminaban por un sendero que llevaba a un pequeño manantial cercano, la tensión acumulada se volvió más evidente. Tomás llevaba agua para los animales, y María caminaba a su lado, recogiendo hierbas silvestres para la comida. El silencio era cómodo al principio, pero luego se volvió pesado, cargado de miradas que evitaban encontrarse directamente. Finalmente, María rompió el silencio con voz suave: a veces me pregunto si está bien sentir lo que siento. Hizo una pausa, mirando al suelo. Hace mucho que nadie me importa tanto. Tomás la miró, sorprendido por la franqueza. No respondió de inmediato, se limitó a caminar a su lado, dejando que sus palabras se asentaran en el aire. Era la primera vez que María hablaba de sus emociones con él de manera tan directa. Ese momento fue crucial, mostraba que confiaba en Tomás, que estaba dispuesta a compartir lo que había guardado por 7 años. Esa noche, mientras recogían los últimos frutos del huerto y preparaban la cena, ambos sentían una mezcla de nerviosismo y alivio. La cercanía física se hacía más evidente, cuando pasaban uno al lado del otro, rozaban accidentalmente las manos, cuando se sentaban a comer, sus codos se encontraban suavemente. Cada gesto, aunque pequeño, cargaba un peso emocional que ninguno de los dos ignoraba. Al día siguiente, una situación inesperada los obligó a trabajar juntos de manera más intensa. Una cerca de madera se había caído parcialmente por el viento y la lluvia reciente. Era demasiado pesada para que Tomás la moviera solo, y María no podía dejar que el ganado escapara. Trabajaron codo a codo, levantando y asegurando cada poste. Durante el esfuerzo físico, sus manos se tocaron varias veces, y cada roce fue sentido con fuerza. Ni María ni Tomás dijeron nada, pero ambos comprendieron la intensidad del momento. La mezcla de trabajo, cercanía y confianza creaba un puente invisible entre ellos. Después de asegurar la cerca, ambos se sentaron en el pasto a descansar, con el sol de la tarde iluminando sus rostros y la brisa moviendo suavemente sus cabellos. Fue entonces cuando María decidió abrirse un poco más: hace 7 años que nadie me toca, que nadie comparte esto conmigo, dijo, señalando no solo el contacto físico, sino la cercanía emocional. No es solo la soledad, es que me había acostumbrado a vivir sin nadie. Pero contigo, es diferente. Tomás la miró a los ojos, sintiendo que aquel momento pedía delicadeza. Se acercó, pero lentamente, respetando su espacio, y sostuvo suavemente su mano. No había palabras, solo un contacto que decía mucho más que cualquier frase. María no retiró su mano, al contrario, permitió que la sostuviera, sintiendo una mezcla de miedo, alivio y esperanza. Era un paso pequeño, pero significativo. Los días siguientes fueron un delicado juego de acercamiento y respeto.
Ambos aprendieron a leer las señales del otro, una sonrisa, un suspiro, un gesto de cuidado. María empezó a confiar en que podía sentir afecto sin perder su independencia, y Tomás entendió que la paciencia y la sensibilidad eran la clave para acercarse de manera genuina. Cada tarea compartida, cada conversación y cada mirada se convirtieron en un acto de conexión emocional. Un momento especialmente importante ocurrió durante una caminata por el borde del cañón. Tomás había encontrado un pequeño arbusto con flores silvestres y decidió recoger algunas para María. Al ofrecérselas, ella sonrió, sorprendida y conmovida. Era un gesto simple, pero lleno de significado, cuidado, atención y afecto sin palabras. María comprendió que no necesitaba apresurarse, que podía permitir pequeños pasos hacia la cercanía sin miedo. Esa noche, mientras la luz del atardecer iluminaba el rancho, María se sentó en la puerta de su casa y miró al horizonte. Pensó en cómo la llegada de Tomás había cambiado su vida en pocas semanas. Su soledad ya no parecía tan definitiva, su rutina no tan monótona, y su corazón comenzaba a abrirse lentamente a nuevas posibilidades. Tomás, desde el corral cercano, la observaba con respeto y afecto, comprendiendo que cada momento de cercanía debía ser manejado con cuidado. La tensión de esta parte de la historia no se basa en conflictos externos, sino en la intensidad emocional y la cercanía creciente. La narrativa se mantiene atractiva al mostrar la delicada danza entre miedo, deseo y confianza, mientras los personajes aprenden a acercarse sin perder su identidad. Cada gesto, mirada y palabra compartida construye un puente invisible que prepara al lector para el desenlace final. El clímax emocional aquí no es explosivo ni precipitado. Es un momento de reconocimiento mutuo. María acepta que puede volver a sentir cercanía, y Tomás comprende que su afecto debe ser paciente y respetuoso. La historia mantiene al lector enganchado porque la tensión se construye lentamente, mostrando emociones profundas en situaciones cotidianas, el trabajo en el rancho, la rutina compartida, los gestos de cuidado y los silencios significativos. En esta parte, la historia alcanza un punto de intensidad emocional máximo antes del desenlace. María y Tomás han cruzado un límite silencioso, la confianza y la cercanía emocional que antes parecían imposibles ahora son reales. El lector siente que algo importante está a punto de ocurrir, sin necesidad de dramatismos exagerados, manteniendo la historia interesante, emotiva y segura. El otoño avanzaba lentamente sobre el rancho, tiñendo los arbustos y los árboles con tonos cálidos de naranja, rojo y marrón. Las noches eran más frescas, y el aire traía consigo un olor a tierra húmeda y hojas secas. María y Tomás habían pasado semanas construyendo una rutina juntos, aprendiendo a respetar los límites del otro y a disfrutar de los pequeños momentos compartidos. La tensión que alguna vez existió entre ellos se había transformado en una confianza silenciosa, en un afecto profundo que ambos comenzaban a reconocer sin necesidad de palabras complicadas. María se levantó temprano aquella mañana, como de costumbre, para revisar los animales. Sin embargo, había algo diferente en su mirada, un brillo sutil de esperanza y serenidad que antes no existía. Mientras recorría los corrales, observó a Tomás preparando el agua y los alimentos. No había prisas ni tensiones, solo un movimiento armonioso y coordinado que demostraba cómo habían aprendido a complementarse. Cada gesto parecía fluir con naturalidad, y María sintió una calidez en el corazón que hacía años no experimentaba. Tomás, por su parte, miraba a María desde el corral, notando la manera en que cuidaba a los animales con paciencia y dedicación. Sus pensamientos eran tranquilos pero claros, había encontrado en ella no solo una persona admirable, sino también alguien que le enseñaba a comprender la vida de manera más profunda. La admiración y el afecto que sentía ya no eran confusos, había aprendido a respetar su espacio, a leer sus gestos y a ofrecer compañía sin invadirla. Esa comprensión mutua fortalecía el vínculo que habían construido poco a poco. A medida que pasaban los días, María y Tomás compartían más conversaciones sobre la vida, la tierra y sus sueños. Hablaban sobre los recuerdos de la infancia, las tradiciones familiares y los cambios que cada uno había vivido.
María se sorprendía de lo fácil que le resultaba hablar con Tomás sobre asuntos que antes le parecían demasiado delicados o dolorosos. Cada palabra, cada relato, era un hilo que los unía más allá del trabajo diario en el rancho. Tomás, escuchando atentamente, aprendía a valorar no solo lo que ella decía, sino también lo que permanecía en silencio, porque allí también se escondían sentimientos y emociones profundas. Un día, mientras recogían manzanas en el huerto, Tomás se detuvo y miró a María. La luz del sol caía sobre su rostro, iluminando sus rasgos con suavidad. Había un silencio entre ellos, pero no era incómodo. María comprendió que en ese momento existía una conexión especial, un reconocimiento mutuo de lo que habían compartido y de lo que podían construir juntos. Sin decir palabras, Tomás extendió la mano para ayudarla a alcanzar una rama más alta. María aceptó, y sus manos se tocaron con suavidad. No era un gesto apresurado ni impaciente, era una confirmación silenciosa de confianza y cercanía. Las semanas continuaron, y la relación entre ellos se consolidó en un ritmo estable y armonioso. No había necesidad de palabras grandilocuentes, sus acciones cotidianas hablaban por sí mismas. Tomás aprendió a anticipar las necesidades de María, y ella aprendió a aceptar la compañía sin miedo. Cada tarea compartida, desde alimentar al ganado hasta arreglar cercas o cocinar, se convirtió en un acto de colaboración y afecto mutuo. La rutina, que antes parecía monótona y solitaria, ahora estaba llena de momentos de alegría y conexión. Una tarde, mientras descansaban después de trabajar en el rancho, María se sentó junto al río y miró su reflejo en el agua. Pensó en los últimos 7 años de soledad y en cómo la vida la había llevado a ese punto. Sintió gratitud por las dificultades, porque sin ellas no habría desarrollado la fortaleza que ahora le permitía abrirse a nuevas posibilidades. Pero también sintió esperanza, porque Tomás estaba allí, y juntos habían creado un espacio seguro donde la compañía, el respeto y el afecto podían coexistir sin apresuramientos ni temores. Tomás, observando a María desde la orilla, comprendió que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, no solo en el trabajo o en la rutina, sino también en el corazón. La paciencia, la comprensión y la dedicación habían permitido que un vínculo especial creciera entre ellos, y ahora era evidente que ese vínculo podía transformarse en algo más profundo. No había prisa, no necesitaban palabras para definirlo. La confianza y el afecto estaban allí, presentes en cada gesto, en cada mirada y en cada silencio compartido. Un día, mientras preparaban la cena bajo la luz cálida del atardecer, María tomó un momento para expresar lo que sentía. Con voz suave pero segura, dijo, «Gracias por estar aquí, por tu paciencia y por tu compañía. Hace mucho que no sentía esto, y no quiero que termine». Tomás sonrió, entendiendo que esas palabras eran sinceras y profundas. No necesitó responder con frases elaboradas, simplemente tomó su mano y la sostuvo con cuidado. Era un gesto que decía todo lo que necesitaban comunicar, respeto, cariño y la promesa de seguir construyendo algo juntos. A medida que pasaban los días, la relación entre ellos se fortaleció aún más. Compartían las tareas del rancho, cuidaban los animales, conversaban sobre sus sueños y, sobre todo, se apoyaban mutuamente en la vida cotidiana. La cercanía emocional que antes parecía imposible ahora era una realidad estable y segura. Cada gesto, cada sonrisa, cada mirada era un recordatorio de que habían encontrado compañía y afecto genuino en medio de la rutina y la soledad del rancho. El rancho, que antes parecía un lugar solitario y silencioso, ahora estaba lleno de vida y armonía. María ya no se sentía aislada, y Tomás aprendía cada día sobre la paciencia, la dedicación y la importancia de respetar los límites del otro. Juntos habían construido un vínculo que trascendía las palabras, basado en la comprensión mutua, la confianza y el afecto compartido. En la última escena, mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas y el cielo se teñía de tonos dorados y rosados, María y Tomás se sentaron en la puerta de la casa. Miraron juntos el horizonte, sintiendo la calma y la serenidad de saber que no estaban solos. No había necesidad de hablar,
sus manos entrelazadas y sus miradas llenas de entendimiento decían todo lo que necesitaban. La soledad de María se había transformado en compañía, y la curiosidad de Tomás se había convertido en afecto profundo y sincero. El desenlace de la historia muestra que la verdadera cercanía no surge de la prisa ni de gestos grandilocuentes, sino de la paciencia, la confianza y la conexión emocional construida día a día. María y Tomás aprendieron que el afecto puede nacer incluso en los lugares más inesperados y que la vida puede ofrecer nuevas oportunidades de compañía, respeto y amor, sin borrar el pasado ni apresurar los sentimientos. La historia termina con un sentido de esperanza, calma y satisfacción. La relación de los personajes no se define por dramatismos, sino por la profundidad de los gestos cotidianos, la comprensión mutua y la capacidad de abrirse al otro después de años de soledad. Los lectores quedan con la sensación de que, aunque la vida sea difícil y solitaria en ocasiones, la paciencia, la confianza y la sensibilidad pueden crear vínculos auténticos que transforman la existencia de manera significativa.